Hola, ¿qué tal? Continuando con el entrenamiento de SQL Server, ahora vamos a trabajar las funciones numéricas o funciones matemáticas. Hay una gran variedad de información, pero dentro de ella vamos a utilizar lo que a mí o a ustedes le va a ser de utilidad al momento de trabajar ya con SQL Server dentro del medio laboral. El tema de matemática no es tanto que sea necesario o es poco habitual que toquemos esta parte, pero sí el tema de función numérica. Esto sí es muy importante porque influye mucho en el proceso de consultas SQL Server. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a aplicar. Por ejemplo, aquí tenemos una función para poder obtener el valor absoluto, digamos en este sentido. ¿Ya? Es para operación matemática, para hallar el tipo de coseno, digamos en este sentido. Aquí lo pueden ver. ¿Ya? Entonces, de esa forma hay funciones que van directamente para una operación matemática. Aquí el arco de seno. Entonces, vamos a ver qué función dentro de la medida nos resulta importante para nosotros dentro de lo que vamos a necesitar dentro del medio laboral. ¿Ya? Eso no quiere decir que no vayamos a aplicarlo, sí, en algún momento, pero es poco habitual. Entonces, este entrenamiento lo que trata es de informarle o darle la información qué es lo que más se utiliza dentro del trabajo de una base de datos. ¿Ya? Entonces vamos tocando ese tema. De igual forma, en la descripción del video dejo el enlace de la página web para que ustedes puedan revisar más a detalle toda la información. ¿Ya? Entonces devuelve el valor por medio de una expresión. Esto de aquí. Esto de aquí sí puede ser muy importante, ya que nosotros a través de un campo, una columna de información, de acuerdo a la cantidad de datos que tenga, datos numéricos, entonces queremos saber el promedio o la media aritmética, digamos en este sentido, y esta función sí nos lo permite. Vamos a ver cómo lo podemos emplear y qué tabla puede ser ese tipo de prestaciones. Voy a hacer consulta, por ejemplo, sobre la tabla, a ver, TV grado estudio, algo por ese estilo. Vamos a colocar aquí, hago una consulta. No hay una información que podamos manejar por ese lado. Pero sí nos podemos apoyar creando una determinada tabla. Entonces aprovechemos para poder crear una tabla llamada, digamos, nota. ¿Ya? Entonces vamos a crear una tabla. Esperamos un momento. ¿Ya? La idea es que, como les dije, el entrenamiento va orientado a ese punto. Utilizar los elementos que son más habituales para nosotros. Sería un poco complicado o extensivo, digamos, en este sentido, todo un entrenamiento brindando de todas las funciones, cuando en realidad es poco habitual que tú lo utilices. O sea, puede ser un punto determinado, 1 de 100 que lo llegues a utilizar, pero no llega a ser una herramienta frecuente, digamos, en este sentido. ¿Ya? Entonces vamos a colocar, por ejemplo, de manera rápida, después lo vamos a volver a estructurar nuevamente esta tabla para poder darle mejor performance. Y voy a ver la columna de información de acá, código. Está bien, estás manejando código. La longitud de alumno es de 3, entonces varchar, voy a colocar aquí de la misma forma, varchar de 3. Y lo que voy a definir ahorita es el código. Me falta el código de curso. Por el momento lo voy a dejar así. Lo único que voy a definir es nota 1, ese como nota 1 numeric. Y aquí voy a colocar, por ejemplo, 5 enteros, 2 decimales. 2 decimales. ¿Ya? Entonces vamos a manejarlo por ahí. Acá voy a colocar nota -2, numérico de igual forma. ¿Ya? La idea es que podamos obtener la media aritmética. A ver, vamos a colocar aquí 5.2. Perfecto. Y para no ser muy complejo este detalle, voy a colocar una tercera nota, nota 3. Recuerden que esta nota o estas columnas de información que estoy ubicando es temporal. Solo lo estoy ubicando
para poder hacer uso de dichas funciones, ¿ya? Después igual forma lo vamos a reestructurar la tabla con mayor información, porque aquí debe ir un campo adicional que es el código del curso, para poder saber esas notas a qué curso corresponde, ¿ya? Y a qué grado adicionalmente. Entonces voy a colocar esto de aquí a manera de práctica, digamos, en este sentido. Y por último, el promedio no lo voy a, el promedio siempre será calculado, entonces vamos a manejarlo en ese sentido. Eh, Voy a crear la clave principal de, sí, vamos a aplicar una clave principal para que ustedes sepan cómo se define ello. Aquí, clic derecho, clave principal, guardamos los cambios y la tabla va a llevar el nombre de TV notas, ¿ya? Notas, aquí lo colocamos de esa forma, dejamos ahí. Con esto que ya hemos aplicado la clave principal, sí o sí nos va a permitir solo ingresar un dato único, digamos en este sentido, en este campo o esta columna de información. Cerramos aquí y aprovechemos y también apliquemos esa misma forma a la tabla de alumnos. Entonces voy a ir acá, clic derecho, voy a entrar en la parte de diseño y le voy a aplicar el mismo proceso, ¿ya? Con esto vamos a evitar de que se genere duplicidad de información, o que se ingrese un código repetitivo, digamos, en este sentido. Ya, cerramos esto, también lo aplicamos. Listo, por el momento sí, vamos a trabajarlo bajo ese escenario, ¿ya? Voy a actualizar aquí para refrescar y se vea la tercera tabla que he creado. Actualizar. Entramos a la parte de tablas y ya tenemos. Entonces tenemos la parte de notas. Lo que yo voy a hacer en este caso, voy a hacer un select para saber qué información de alumnos tengo. Aquí hago la consulta y bueno, tengo n cantidad de alumnos. Entonces lo que yo voy a hacer es aprovechar esto y voy a hacer un insert into hacia la tabla TV notas. Y si ustedes se dan cuenta, dentro de la tabla TV notas está el código. Aquí vamos a poder aprovechar, ustedes pueden verlo también por este medio. Tenemos exactamente 4 campos: el código del alumno, nota 1, nota 2 y nota 3. Entonces vamos a aprovechar esto. Voy a tomar de referencia esta información y lo que voy a colocar es lo siguiente. Permíteme un momento. Voy a quitar el insert de acá. Listo. Aquí voy a colocar el código 001, que sería del primer alumno. Las notas serían nota 1, nota 2 y nota 3. Entonces podría poner 12, 15, 18. Okay. Esto lo voy a alejar un poquito porque voy a aplicar values para que vaya el proceso de manera directa. Insert into values. Entonces, 4 datos para 4 columnas de información. Y lo vamos a procesar. Lo ejecutamos y nos indica que ya hay una fila insertada o procesada. Realizamos la consulta sobre esa tabla, select asterisco from TV notas. Ya, vamos a aplicarlo de esa forma y vamos a ver qué es lo que tenemos hasta el momento. Es este primer registro. Entonces aquí vamos a aplicar esa función. Esa función vamos a tratar de aplicarla. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: select. Ya, entonces vamos a poner abg. Ahí voy a agregar un registro más para poder aplicar la otra metodología. A ver, select, voy a hacer otro insert. Aprovecho aquí sobre un segundo alumno y las notas le voy a poner 15, 16 y 11. Ya, entonces voy a hacer esa inserción. Inserto, se inserta un dato más. Voy a hacer una tercera inserción. Aquí voy a colocar 11, 13, 16. Hago la tercera inserción. Listo. Consulto nuevamente la tabla. Hasta el momento ya tenemos la información. Ahora sí puedo aplicar el tema de la
función ABG que me permite obtener un promedio, digamos en este sentido, con la información que tú le brindes. Por ejemplo, si dentro de tú quieres saber dentro de la primera nota, sea la cantidad, sea el alumno que sea, tú quieres saber cuál es el promedio de notas que hay entre todas las notas buenas y bajas, digamos, altas y bajas, digamos, en este sentido, quieres saber un promedio dentro de lo que hay. Entonces, ¿cómo lo puedes aplicar? Simplemente ubicas o mencionas la columna información y dentro de ella, afuera de ella, aplicas la función ABG. ¿Ya? Aplicas ABG y lo que va a suceder es que cuando apliques este proceso va a obtener el promedio de la nota 1. ¿Ya? Vamos a ver. Y aquí nos está indicando. O sea, de acuerdo a la información, voy a poner dos consultas aquí para que se entienda mejor. From TV notas. Ya. Pero aquí voy a aplicar. Ejecutamos los dos. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, hay 12, 15 y 11. Si ustedes suman estas tres notas y lo dividen entre 3, van a tener este resultado. Eso es lo que hace la función ABG. Trata de encontrar la media aritmética dentro de las cantidades de información que tiene, ¿ya? Suma todas las cantidades y la divide entre cada una de sus posiciones. En este caso tenemos 3 contenido, suma las 3 y la divide entre 3. Eso es lo que hace, y así de esa manera obtenemos la media aritmética, digamos, en este sentido, a través de la función ABG. ¿Ya? Entonces ese sería el primer proceso, como se aplica esta función ABG. Como es matemática, sí o sí teníamos que crear esta tabla para poder hacer ese tipo de dinámica. Ahora lo que voy a hacer es, sigamos con las siguientes funciones. Tenemos diferentes funciones. Por ejemplo, Ceilin nos dice, de acuerdo a esto, devuelve el valor entero más pequeño que es menor o igual a un número. ¿Ya? Es poco habitual que trabajemos con eso porque dentro de los operadores lógicos tranquilamente lo podemos hacer, pero esta función también lo permite. Pero vamos a pasar a una siguiente función que es sí la que más se utiliza dentro del SQL Server, que es la función COUNT. ¿Qué nos indica esto? Que esta función devuelve el número de registros devueltos de una consulta de selección. Entre otras palabras, cuenta la cantidad de registros, o podría contar la cantidad de elementos que tú le indiques, de acuerdo capaz a alguna condición, o si es de manera libre, contará la cantidad de registros que se llega a obtener a través de una consulta, ¿ya? De selección, como dice ahí. Entonces vamos a aprovechar el SQL Server, plasmamos nuevamente la consulta sobre la tabla TV Notas, from TV Notas, ¿ya? Hacemos lo siguiente, consultamos y observamos que tenemos 3 registros. Ahorita de manera visual es bastante fácil porque solo tenemos 3 registros, pero imagínense que tengamos 100.000 registros o algo aprox y queremos saber la información con exactitud, qué cantidad de registros tenemos. Entonces aquí lo único que vamos a cambiar es, por ejemplo, aplicamos count, colocamos capaz o mencionamos a un campo o una columna de información, en este caso el código, abro paréntesis, coloco la columna de información código y pido que se establezca el conteo sobre ello. Como no tiene ninguna condición, contará todos los registros que tenga esta tabla TV Notas. Vamos a hacer lo siguiente y nos indica que tiene 3. Esta función puede variar cuando nosotros le colocamos temas de condicionante, que eso lo vamos a retomar más adelante. Ya en los videos anteriores hemos hecho algunos temas de consulta con condiciones, pero ese tipo de recursos podemos utilizar. Esa es la función con, eso es lo que hace, simplemente cuenta los elementos obtenidos a través de una consulta, digamos en este sentido. Retornamos nuevamente a la página web y seguimos revisando. Este de aquí, bueno, nos trae una operación matemática, aquí nos indica el coseno y todo ese detalle. Seguimos revisando qué otra información podría ser importante para nosotros. Por ejemplo, esta función max nos retorna
el valor máximo de un conjunto de valores. Entonces, ¿cómo podemos saber ello y cómo lo podemos emplear? Si ustedes se dan cuenta dentro, voy a copiar esta de aquí, ya para poder ponerla en práctica acá. Vamos a aprovechar esa función de obtener el valor máximo de un dato. Le damos aquí ejecutar. Y por ejemplo, dentro de estos tres datos o tres registros que tenemos, colocándonos en la columna nota 1, observamos que tenemos la nota 12, 15 y 11. Visualmente ya sabemos que la nota máxima es 15, pero ¿cómo lo hacemos o le indicamos a través de consulta y empleando esa función que nos envíe o nos muestre como resultado dicha nota? Lo hacemos de manera sencilla, mencionamos la columna de información en la cual queremos obtener el valor máximo. Ojo, y muy importante esto, todas estas funciones de operación matemática o numérica se emplean bajo datos numéricos. Ya en ningún momento lo empleen bajo datos de, digamos en este sentido, alfanumérico o de cadena string. Hay algunas funciones que sí pueden ser compatibles bajo ese tipo de recurso, pero no sería lo adecuado. Por ejemplo, el count, básicamente que si haces un conteo sobre el elemento, no hace un cálculo, digamos, en este sentido, pero en la medida sería adecuado que trabajemos solo con datos numéricos. Entonces vamos a emplear el tema de la nota para poder obtener el valor máximo de lo que hay dentro de esa columna de información. Ya, y lo empleamos de esa manera. Hacemos un select y sí, nos mostró el valor de 15. Eso es lo que hace porque la información que tenía, de acuerdo al resultado, si ustedes observan, habían tres notas y la mayor era 15. Es así como se obtiene esta información. Ya en el siguiente video vamos a continuar porque sí, en el tema de funciones de matemática y numéricos es bastante amplio y estamos tocando las funciones que más usarías dentro del trabajo laboral en cuanto a SQL Server. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. Para mayor información y si quieres ponerte en contacto conmigo, te dejo mi WhatsApp y Messenger de Facebook y suscríbete a mi canal para que puedas estar enterado de todos los videos que voy subiendo hasta el momento. Hasta pronto.